Bien, buenas tardes compañeros licenciados. En este momento, ¿verdad? Iniciamos nuestro historieta de video con una pregunta muy interesante, que es: ¿considera que la información virtual es relevante como factor de innovación? ¿Incide en el éxito o fracaso de los estudiantes de educación superior? ¿De qué factores depende el éxito y el desarrollo de la formación profesional? Bien, en este caso, ¿verdad? Me gustaría ahondar un poquito más en lo que vamos a ir tratando de exponerles a los diferentes factores. Bien, como en todo, ¿verdad? Que hemos venido avanzando, podemos observar la tecnología que va avanzando y no se queda atrás. Igualmente los modelos pedagógicos, los modelos educativos que van avanzando, ¿verdad? Y lo que es el modelo de educación tradicional al modelo de educación nuevo que se está implementando, que es la educación virtual o a distancia. Hoy en día, ¿verdad? Todavía continúan varios profesionales cuestionando si la educación convencional o virtual es buena o es mala. Y si si un texto, un grado o un título obtenido de esta manera tiene validez o éxito en lo que cabe mencionar, ¿verdad? Y es ahí donde debemos de hacerlos una pregunta: ¿es necesito para lograr el éxito en la educación? Y es ahí, ¿verdad?, donde debemos de generar diferentes factores. En este punto, ¿verdad?, existen, ¿verdad?, amenazas o factores que lo podemos llamar así, que influyen negativamente en nuestra educación. Es necesario diferenciar entre factores internos y externos que pueden afectar, ya sea economía, distancia, falta de internet, la soledad, porque muchos no están acostumbrados o aptos para estar en esta nueva modalidad de internet, de enseñanza que se está implementando. Entonces, es necesario determinar los factores de éxito. Desde este punto, es necesario determinar nuestros factores de éxito que podemos alcanzar, ¿verdad?, desde la educación, y uno de ellos son el manejo de las TICs. Como ya antes se había mencionado, ¿verdad?, ¿qué consiste todo esto? Y aquí prácticamente tenemos una definición. En este punto, claramente debemos de conocer el uso de las TIC, donde debemos de generar ese conocimiento, porque si uno no sabe los conceptos básicos que debe de conocer para conectarse o recibir o buscar información en las clases, es necesario, ¿verdad?, capacitarse. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de adquirir conocimiento. Estamos viendo lo que son navegadores, internet, aplicaciones de almacenamiento, entre otros. Son factores que nos llevan a un conocimiento significativo. Para que nos vaya quedando un poco más claro, ¿verdad?, vamos generando estos factores enumerados que vemos como el 2, tener disponibilidad. En esto lo vamos a traducir que debemos de tener disponibilidad para hacer tareas. Bastante se confían, ¿verdad? Y ya me ha pasado, hasta en mi caso, ¿verdad?, donde no podemos hacer en un día lo que está agendado para una semana. Entonces, en realidad lo podríamos hacer, pero no va a tener la misma calidad de documento de información que vamos a hacer. Es ahí donde tenemos que generar nuestro tiempo. Como número 3 tenemos ser disciplinado. En este punto es donde nosotros debemos de tener esa disciplina, ese compromiso a nuestro estudio, así, ¿verdad?, virtual, a que no nos anden diciendo nadie qué es lo que tenemos que hacer. Igualmente, desde el numeral 4, ¿verdad?, va de la mano, ¿verdad?, con el factor de éxito, la actitud proactiva, donde si un concepto no nos ha quedado claro, debemos de generar nuestro propio conocimiento, ser autodidacta, buscar nuestra información, en fin, de no quedarnos solo con lo que nos han dado en clase. Como numeral 5 tenemos, ¿verdad?, lo que es una comunicación efectiva. Esto en el momento de generar o preguntas o que tengamos alguna dificultad, esto debemos transmitirlo a nuestro docente, ¿verdad?, hacer las pertinentes consultas para generar conocimiento y que nos saque de esa duda que tenemos en el momento. Prácticamente estos son nuestros 5 factores de éxito que tenemos, pero ¿qué? También tenemos amenazas que pueden destruir o afectar esto, como por ejemplo
lo que cuando nos enfrentamos a la educación virtual debemos de tener en cuenta siempre lo que es amenazas externas, podemos decirlo así, que son falta de medios. En este punto debemos de entender por medio computadoras, internet, dispositivos móviles o cualquier otro medio que nos facilite lo que es recibir nuestras clases online. Bien, asimismo, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que cuando uno se inscribe a un curso o una clase virtual, debe entender también que vamos a dedicarle tiempo, y es ahí donde identificamos nuestra amenaza número 2, falta de tiempo. ¿Por qué? Muchos de los estudiantes que se inscriben a cursos online piensan que es algo fácil o algo sencillo, y es ahí donde tenemos un error. ¿Por qué? Porque esto requiere de tiempo para realizar las tareas o otras actividades que son designadas por los maestros. Como dice una frase célebre de Scott Pett: hasta que no te valores a ti mismo, no valores a tu tiempo, y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Es algo que debemos de tener en cuenta para poder eh, generar el mayor provecho de nuestras clases online. Continuando, ¿verdad?, con nuestras amenazas que pueden dañar nuestros factores de éxito o afectarlos, tenemos el no tener compromiso consigo mismo. En este aspecto es donde nosotros no le damos la mayor importancia a lo que no son nuestras clases, nuestras tareas. Vamos dejando siempre ahí de lado, ¿verdad? O si nos inscribimos en un curso y es online y vemos que no es lo que necesitamos o no llena nuestras expectativas, es ahí donde vamos cayendo en este error. Y como esto también, siguiendo con el punto anterior de preocuparse y no ocuparse, tenemos este otro donde vemos, ¿verdad?, que vamos dejando a que se nos acumule toda la tarea y dejando de último o de lado nuestros verdaderos quehaceres. Debemos de tener eso siempre en cuenta. Es necesario conocer nuestros factores o amenazas que tenemos para tratar de irlas minimizando. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, lo que es no participar en clase. Esto es un gran error que podemos cometer, y me pongo, ¿verdad?, que en veces yo tampoco no participo. ¿Por qué? El docente no entiende esa interacción, esa riqueza de generar nuevos contenidos y de ver si el alumno está comprendiendo o no de las clases. Es ahí donde debemos de generar esto, ¿verdad? No simplemente ser el alumno que debe de estar sin participar, allá sumiso. En este punto debemos de conocer, ¿verdad?, nuestros dos lados, ¿verdad?, factores de éxito que tenemos y nuestras amenazas, para poder gestionarlas mejor. Y es ahí, ¿verdad?, donde podemos recalcar o mencionar ciertos factores que nos pueden ayudar en mejorar estos aspectos. Dentro de esto puedo mencionar ciertas características o implementos que se pueden utilizar. Por ejemplo, si no contamos con medios, es necesario, ¿verdad?, ni conocimientos previos, ¿verdad?, o a profundidad sobre los tips. Sería necesario presentar receptivo al conocimiento, mayor esfuerzo. En este punto debe de ser proactivo y siempre dinámico para generar, ¿verdad?, un extra, ¿verdad?, administrar nuestro tiempo. Eso quiere decir, ¿verdad?, de agendar, ¿verdad?, de donde siempre debemos de tener una agenda o bien calendarizado, ¿verdad?, cuáles son nuestras prioridades, planificar y dedicar más tiempo y esfuerzo a las necesidades o elementos que así lo requieran para sacar el mayor provecho. Es importante siempre, ¿verdad?, siguiendo todos estos consejos o tips que podemos decir, tener una motivación. O sea, en este punto podemos recalcar siempre tener objetivos o metas que nos ayuden, ¿verdad?, en esos momentos donde necesitamos que nos hace falta esfuerzo para seguir con nuestro estudio o tareas de motivación. Como siempre, ¿verdad?, es necesario pensar una técnica muy especial, es ver dónde nos vemos dentro de 5 años, dónde nos situamos, ¿verdad? Y siempre deben de tener en cuenta, ¿verdad?, ser responsables. Es algo fundamental en el sentido de la educación a distancia. La dedicación, ¿por qué? Porque es ahí donde el docente nos está constantemente revisando, chequeando eso, porque ya debe de ser uno donde debe agendar su tiempo y la forma en que vas a trabajar para poder sacar
todo este tipo de información. Como último punto podríamos decir la participación. En este aspecto siempre debe de tener, ¿verdad? O conocer los canales o medios que uno debe de utilizar con su maestro, compañeros en clase para no quedarse, ¿verdad?, con la duda, la inquietud. Estos son factores que nos ayudarán a un conocimiento significativo y alcanzar un aprendizaje ya en esta nueva modalidad que se nos vino para quedarse prácticamente. Es importante saber aprovechar nuestras fortalezas y poner atención a nuestras debilidades. Esto ayudará a que logremos éxito deseado en nuestra educación virtual. Esto es un factor de éxito que nos va a llevar, ¿verdad?, ya como estudiantes, ¿verdad?, de una maestría.